Bienvenidos a esta lección 24 de cómo crecer. La última vez hablamos de diferentes niveles espirituales que vemos en la Biblia. Hablamos acerca de ser bebés recién nacidos, crecer y ser niños en la fe. Luego, volverse padres en la fe. Necesitamos ir afuera y encontrar a una persona de paz como Jesús está hablando. Algo que hemos visto en esta serie, el llamado de Jesús. Pero cuando encontramos a esa persona de paz, necesitamos saber cómo compartir el Evangelio con ellos, de modo que ellos puedan nacer verdaderamente otra vez. Pero también necesitamos ayudarles a crecer. Necesitamos ayudarles a volverse maduros en Cristo. Como en una familia, lo que vemos en la familia es que deberían haber bebés en la familia natural, pero ellos no deberían quedarse como bebé. Deberían crecer. Y al tiempo deberían de hecho crecer tanto que ellos dejarán el hogar y tendrán su propia familia. Y ahora no somos padres, sino que somos abuelos. Como lo es en lo natural, Dios lo quiere en lo espiritual. Cuando veo la iglesia hoy, solo quiero decir, es triste ver lo lejos que llegamos de lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cuán pocos son, de hecho, los que realmente crecen y ven buen fruto en su vida cotidiana? Hay tantas personas en las iglesias que solo, es triste decirlo, continúan siendo bebés espirituales el resto de sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Pudiera ser que nos falta discipulado? Creo yo que ese es uno de los puntos. Pero la verdad es también que muchas personas en la iglesia no han nacido de nuevo. Quiero leer una cita aquí de mi libro, El llamado de Jesús, en este capítulo. Cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, tú lo verás en su vida. Habrá fruto en su vida que mostrará que ellos son una nueva creación. Cuando hay fruto en la vida de una persona, ellos necesitan leche de modo que ellos puedan crecer y madurar. Sin embargo, si el fruto no está allí, eso significa que ellos no han nacido de nuevo. Y ellos necesitarán algo mucho más fuerte que la leche. Cuando una persona ha nacido de nuevo, lo vimos la última vez, esa persona necesita leche. Pero si una persona no ha nacido verdaderamente de nuevo, ellos necesitan algo más fuerte que la leche. Necesitan sangre. La sangre de Jesús, ellos necesitan nacer otra vez. Porque cuando ellos nacen de nuevo, la vida es transformada. No desde afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera. Primera de Juan 3, 6 al 10 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Lo que vemos aquí es, la Biblia es muy clara, muy clara, que todos los que son verdaderamente nacidos de nuevo no pueden seguir pecando. La simiente de Dios permanece en ellos y ellos no pueden seguir pecando. También leemos que ellos aman a sus hermanos, aquellos que han nacido de nuevo. Si aquellas cosas están ausentes de la vida de una persona, si las personas están viviendo en pecado, si las personas no tienen amor para otros creyentes, ¿por qué? ¿Por qué están ausentes? ¿Podría ser porque ellos no han verdaderamente nacido de nuevo? Tú sabes, podemos conocer a un árbol por sus frutos. Y si esto no está allí, si el deseo de vivir una vida santa, si el deseo de amar a sus hermanos
y estar con otras personas está ausente en la vida de una persona, tú no puedes discipular a una persona con ese nivel de madurez. ¿Por qué? Porque ellos no han nacido de nuevo todavía. Y por lo tanto, cuando hablamos de cómo hacer crecer a los niños, lo que necesitamos hacer es siempre empezar con el Evangelio. Necesitamos siempre volver al Evangelio y mantenerlo simple. Predique el Evangelio, incluso aquellos quienes van a las iglesias, incluso aquellos quienes van a tus congregaciones. Porque si tú tienes a una persona y tú ves que algo está faltando, lo que está faltando está solo revelando un problema más profundo. ¿Y qué es eso? Esa es la raíz. Así que tú sabes que podemos conocer un árbol por sus frutos. Si un árbol, por ejemplo, produce naranjas y tú quieres que el árbol produzca manzanas en vez de ellas, la solución no es sacar todas las naranjas, quitarlas y decirle al árbol, tienes que parar de producir naranja y de ahora en adelante producirás manzanas. ¿Qué es lo que está mal contigo, árbol? No, el árbol solo produce lo que es. Un naranjo produce naranjas. Un manzano produce manzanas. Un árbol produce lo que es. Lo mismo es con una persona. Si tú tienes una persona quien está viviendo en pecado, si tú tienes una persona quien no anhela la comunión, entonces quiero incentivarte. Antes de que vayas más profundo e intentes disipularle y sacarlos y venga ya, vamos, necesitas parar de pecar, necesitas venir a la congregación, necesitas esto, porque tú solo quedarás exhausto de eso. Entonces, en vez de eso, toma el tiempo para sentarte con ellos y compartirles el Evangelio, porque cuando las personas verdaderamente consiguen esa vida, ellos no necesitan a nadie que los esté empujando. Vamos, vamos, tienes que vivir santamente, ya. Y yo recuerdo eso cuando era de 19 años. Le di mi vida a Dios a esa edad. Yo era el primero de mi familia que le dio su vida a Dios. No tenía algo así como amigos y mucha familia. Tenía un amigo que era un cristiano, no tenía a nadie más. Inmediatamente, sin incluso realmente haber estado jamás en la iglesia. Cuando yo nací de nuevo, lo primero que sucedió fue eso. Fue lo que leímos. Una de las primeras cosas que sucedió es que ya no podía seguir pecando. No podía. Así como cuando hacía cosas que acostumbraba a hacer, que eran pecado, y yo solo sentía dentro de mí la simiente de Dios que permanecía en mí, que no podía seguir pecando. Yo lo sé por mi bien, no necesité un dedo levantado que me dijera, hey, no tienes permitido hacer esto, tienes que hacer esto. No lo necesité porque la simiente que permanece en mí, Dios estaba ahí, como lo leímos antes. Otra cosa era que yo anhelaba comunión con mi nueva familia. Yo anhelaba la comunión y un tipo cuando viene a Cristo como yo, que había nacido de nuevo, necesitaba más que un solo día a la semana para ir y solo juntarse el domingo y no era suficiente, necesitaba más. Y yo quería vivir de manera santa, pero en el principio caía. Hice cosas equivocadas, me sentía condenado. También necesitaba a alguien alrededor de mí más que un solo día a la semana. Y en mi vida, Dios me dio a alguien. Y Él me dio a mi suegro, quien se volvió mi papá espiritual, quien estaba allí para mí. Y mi suegro me ayudó a crecer. Lo que él nunca hizo, él nunca se sentó conmigo y dijo, Torben, ahora te enseñaremos esta semana, vamos a hablar acerca de esto, la siguiente semana hablaremos de esto y la tercera de esto. Mi enseñanza, la enseñanza que él me dio, la leche que él me dio fue en el sillón, él sentado a mi lado. Y estaba sentado allí con mi Biblia y tenía hambre y hacía muchas preguntas. ¿Qué hay acerca de esto? ¿Qué hay sobre esto? ¿Qué hay de esto? Y cuando yo estaba luchando, Él siempre estuvo allí. Cuando yo dudaba y hacía preguntas, Él estaba allí. Esto es lo que un creyente que ha nacido de nuevo necesita. Ellos no solo necesitan reunirse, ellos necesitan una familia. Ellos necesitan 24/7. Alguien quien esté allí, quien esté listo para compartir la vida con ellos.
Así es como realmente vemos a los niños crecer y volverse fuertes. En 1 Corintios 4, 14 al 16, Pablo está diciendo esto. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Había muchos años, muchos líderes, digámoslo así, en la iglesia, y hoy en día no hay muchos padres. Pablo, él era realmente un padre para algunas de aquellas personas. Yo te incentivo a ti allá afuera cuando se trata de cómo hacer crecer a personas en Cristo. Cuando una persona es un recién nacido y experimenta a Cristo, ellos necesitan más que solo ser invitados a una reunión. Ellos anhelan comunión, ellos quieren vivir de manera santa. Ellos necesitan a alguien que solo puede estar allí para ellos, alguien que pueda compartir vida con ellos, alguien que pueda amarles. Ellos necesitan más que solo ser invitados a la iglesia. Ellos necesitan ser invitados a una taza de café o a una cena. Y esto es lo que te incentivo a ti a hacer. Cuando comienzas a trabajar con personas y tú empiezas a ver personas venir a Cristo, abre tu hogar. Invítales a cenar. Siéntate con ellos en el sofá. Háblales acerca de la vida. Y allí contesta algunas preguntas que las personas no les contestan en la iglesia. Sé que cuando yo era un creyente recién nacido y me sentaba a la casa de quien sería mi suegro, él no realizó una enseñanza o lección, sino que él contestó aquellas dudas que yo tenía en aquel momento. Hey, estoy luchando con esto. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué hay sobre esto? Él me dio tanto más al solo ese momento, estar ahí, que ir a escuchar un sermón de 45 minutos con algo que no estaba funcionando en mi vida. Pero quiero decirlo, no siempre es fácil encontrar a aquellas personas correctas. Personas quienes sean maduras, que quieran ayudar a las personas. No es fácil, tanto afuera de la iglesia como dentro. Recuerdo que hace unos años ya estaba en una ciudad y guié a algunas personas a Cristo y no había iglesia en esa ciudad, pero había un pequeño grupo de cristianos juntándose, 6 cristianos juntándose. Traté de llevar a algunos de esos nuevos creyentes a ese grupo, pero no era fácil porque en ese pequeño grupo de 6, miré que habían 2 quienes eran asombrosos, amaban a Jesús, asombrosos, en llamas, solo salían de ellos llamas. Habían otros 2 que eran más neutrales, como, ¿quiénes son ellos? Ellos eran buenos y no malos, pero ellos amaban a Jesús de modo que está bien. Luego habían 2 que eran el peor veneno de la historia, 2 personas muy religiosas quienes solo sacaban cada vida de los nuevos creyentes. Y la verdad era muy difícil para mí, porque ¿cómo traigo personas a este grupo pequeño? Y yo quería que ellos se conectaran con estos 2, o tal vez con estos, pero no con estos. Y no es fácil. Y desde que tuve aquellas experiencias, yo dejé solo de llevar a las personas a la iglesia, porque yo nunca sabía a quiénes ellos conocerían en la iglesia. Así que en vez de solo decir, ven a la iglesia y deja que ellos se conecten con todos, porque uno de los primeros que realmente guía a la iglesia se conectó con las personas equivocadas, quienes vivían tibias y terminaron yendo a la ciudad, y la chica cayó de nuevo, porque ellos estaban fuera, bebiendo. Vemos tantas cosas hoy en día. Es mejor, en vez de solo guiar a las personas a la iglesia, guiarlas a 1 o 2 personas que estén en llamas. Espero que ese seas tú, que tú estés en llamas, que tú tomes el tiempo para conocer a personas. O si tú no puedes, que tú encuentres a alguien más quien viva la vida, que esté en llamas, e intenta presentarle a aquellos nuevos creyentes a ellos. Alguien quien pueda ayudar, alguien quien pueda cuidarlos, alguien quien pueda ayudarles a crecer. Y yo creo que esto es como debería ser para todos nosotros. Sé que no es siempre fácil porque ¿con quién conectas? Pero también lo he visto una y otra vez que Dios está en control. Así que si tú no tienes a nadie, empieza a orar a Dios para que envíe la persona correcta. Y esto es lo que Él hizo conmigo cuando miró mi propia vida.
Yo no tenía a nadie quien pudiera ayudarme, quien pudiera darme dirección, pero entonces Dios me dio a mi suegro. Y no fue solo un accidente, fue Dios quien lo ordenó. Fue Dios quien se encargó de eso. Recuerdo que una noche estábamos en un encuentro profético, y un profeta le llamó y dijo: tú tienes un hijo. Y la respuesta fue: no, yo tengo 3 hijas. Tú tienes un hijo. No, yo tengo 3 hijas. No, yo tengo 3 hijas. Tú tienes un hijo. Él es como un hijo para ti. Tu trabajo es estar allí para tu hijo. Y él supo de quién él estaba hablando. Yo. Así que Dios ha llamado a mi suegro para estar allí para mí. Mi suegro no es un gran ministro. Él no es alguien quien habla en las iglesias o quien va a todas partes. Esto no es tampoco lo que tú necesitas y lo que otras personas allá afuera necesitan. No necesitamos un gran ministro quien tenga el tiempo de cuidar a la gente. Necesitamos personas que sí puedan cuidarlas. Necesitamos personas quienes puedan dar lo que Dios les ha dado a ellos. Y comparto mucho acerca de eso en mi libro, El llamado de Jesús, donde hablo cómo nosotros podemos estar allí para las personas. Si no tenemos a nadie, nosotros mismos, lo que podemos hacer y cómo podemos orar y pedirle a Dios que nos guíe a alguien. Así que quiero decir esto: cuando empezamos a trabajar con el discipulado, el mejor discipulado es volverse una familia y amigos con las personas. Caminar con las personas, compartir la vida con las personas, estar allí especialmente para aquellas nuevas personas que vienen a la fe. La mejor enseñanza de cómo consigues a las personas para crecer es solo sentarse con ellos en un sofá, en una mesa de café. Escucha su vida, su historia, escucha lo que están combatiendo ahora mismo, con lo que están luchando. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué es lo que leen en la Biblia durante la semana que no entienden? Luego, estar para ellos y contestar sus preguntas. Ora por ellos, ayúdales. Así es como conseguimos que las personas crezcan. No solo invitarlos a una reunión y darles 45 minutos de enseñanza. No, invítalos a tu hogar. Ve a sus hogares. Estar allí para ellos. Y te incentivo, si tú empiezas a hacer eso, si todos empezamos a hacer eso cuando alcanzamos a personas y nos tomamos el tiempo, y de nuevo no necesitamos a un gran ministro. Tú no tienes que ser un pastor quien esté haciendo todo esto. Es algo que tú y yo podemos hacer cada uno de nosotros. Nosotros podemos ayudar a personas. Nosotros podemos cuidarlos. Así que así es como es. Estar allí, amar a las personas, invierte en ellos, pasa tiempo con ellos. Y así es como conseguimos que crezcan. Luego verás fruto en sus vidas. La próxima vez haré un video llamado Queridos Pastores y Líderes, porque la próxima vez hablaré de los pastores y líderes allá afuera. No estoy en contra de la iglesia, pero quiero desafiarlos a realmente tomar el llamado de Jesús y darlo a las personas en la iglesia y ver un mover de Dios allí donde tú estás. Así que espero verte la próxima. Chao.